Buenas noches a todos, bienvenidos. 20 horas, 7 minutos, hora en todo el país. Esto es Políticamente Incorrecto, programa número 157 en esta noche de martes 3 de marzo del 2015. Estamos en vivo, como siempre, desde los estudios de Radio Identia. Me acompaña en la música, en la operación técnica, Gustavo Ramos, y mi nombre, Gerardo Nicolás, para acompañarlos en este programa, generalmente con historias de vida de personas y personajes de la Villa de Merlo. Pero un tema que nos incumbe, nos involucra a todos en estos últimos días, ha generado este programa especial en el día de hoy. Programa especial porque vamos a estar hablando del agua, vamos a estar hablando de las inundaciones. Para eso es que están ya como invitados, acá lo tengo al ingeniero Alejandro Strelling, ingeniero especializado en temas hídricos, de eso vamos a estar hablando. Está también Aníbal Cataño, él es perito minero y también conocedor del tema. Está el ingeniero agrónomo Mario Nicoletti. Con ellos tres vamos a hablar de este tema. Así que auspicios del programa y comenzamos de lleno con el políticamente incorrecto del día de hoy. Casa Pablo, todos los repuestos y accesorios para el automotor, todas las marcas. También lubricantes, baterías, radiadores y cerrajería. Casa Pablo, Avenida Norte, 1435, teléfono 475-397, 473-183. En Concarán, Pedernera 233. Casa Pablo. Restaurante y parrilla Cirano, cocina regional e internacional, pastas, parrilla, chivito, pescados y mariscos. Restaurante y parrilla Cirano, Avenida del Sol 280, teléfono 475-638. Repuestos Cookie, rectificación de campana y disco, tren delantero y repuestos en general. Línea completa en rulemanes y correas. Comprando su embrague, le rectificamos gratis el volante. Repuestos Cookie, Coronel Mercado 902, esquina Huarpes, teléfono 473-029. Clínica Veterinaria del Dr. Carlos Serna, lo mejor para su mascota. Clínica Veterinaria del Dr. Carlos Serna, en Jansson 180, teléfono 472-322. Artesanías Antú. Elaboración de artesanías en cuero, carteras, sandalias, billeteras, cinturones, tejidos artesanales, telares bordados a mano, tapices, mantas. Artesanías Antú. En Ruta 5 y Rey del Bosque, Rincón del Este, teléfono 473-163. Artesanías Antú apoya el deporte y apoya la cultura. Muy bien, quiero agradecer especialmente a la gente de Torres Tour, Viajes y Turismo, traslados, transfer, excursiones. Torres Tour con su oficina en la nueva terminal. El teléfono es el 478-126 y también a Leyendas de Fiesta, venta y alquiler de vestidos de fiesta, novias, madrinas, 15 años, comunión y todo tipo de eventos. Recordá que con tu vestido incluimos gratis el tocado y maquillaje. Vestidos Leyenda de Fiesta en el barrio
Pellegrini, calle Las Tres Marías 868, el teléfono 473-095. Bien, hoy tenemos un políticamente incorrecto especial, invitados de lujo, y tiene que ver con los acontecimientos de los últimos días en nuestro país, en la zona centro: diques desbordados, puentes caídos, calles anegadas, clases suspendidas y paralización del transporte público. Es el panorama que se repite en las provincias de Córdoba, Santa Fe en estos últimos días también, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero. Esto debido a un nuevo temporal que ya dejó en la zona más de 4.400 evacuados y gente que ha perdido todo lo que tiene de manera literal. Estamos, te decía, con Alejandro Strelin, ingeniero, el ingeniero Mario Nicoletti, Aníbal Cattaneo. De ellos vamos a hablar de todo este tema, pero me gustaría que arranquemos con un audio. Ustedes lo van a estar escuchando. Los saludo al aire. Buenas noches a los tres. Gracias por venir. Y tengo por acá la persona que opina de este tema. Él es, me lo están pasando por el interno, se llama Pedro Becerra, es analista biológico y hace un rato nomás, en contacto con Eduardo Olivares de FM Ciudad, esto hablaba sobre el impacto de la deforestación en las inundaciones. La lluvia es inevitable, el cambio climático es un fenómeno que nos atañe a nivel mundial, a nivel planeta, y somos afectados todos los habitantes del planeta, unos en mayor o menor grado, depende de la región y la zona que vivamos. Pero yo creo que los efectos se pueden atenuar. Con esto que quiero decir, no es lo mismo que corre el agua sobre un embaldosado que corra sobre una alfombra. Uh-huh. La velocidad a la que corre no es lo mismo. Uh-huh. Las causas que puede producir tampoco. Cuando nosotros tenemos, yo estoy hablando de bosques nativos, estamos hablando de un recurso natural que no solamente nos sirve desde lo económico, sino que también contribuye a la conservación, a la estabilización del suelo, que también sirve para regular el régimen hídrico, que sirve para amortiguar las altas temperaturas y que sirve también para estabilizar los macroclimas y conservar la biodiversidad, toda forma de vida que habita las regiones o la comunidad de la biosfera. Ahora, yo les había pasado algunos datos para que ustedes tuvieran más o menos una noción de cuánta es la cantidad de bosque nativo que se ha perdido. Yo en esos datos hago referencia únicamente al bosque nativo, no hago referencia al sotobosque, que entra lo que son arbustivas, pastizales, que es mucho más. O sea, a ver, con un rolado, por darnos un ejemplo, un rolado no solamente se van a perder árboles, se van a perder arbustivas y se pierden pastizales. Todas estas coberturas tienden a ser muy necesarias en algunas áreas más que en otras. Generalmente en las cuencas se lo tiene como de vital importancia por el tema que les estoy hablando, por el tema de que tienden no solo a estabilizar los suelos de las cuencas, sino a regular el régimen hídrico en la calidad y cantidad de agua que puede proveer una cuenca. Ajá. Ahora, la zona esta del departamento de Ayacucho, lamentablemente, ha caído en una zona en donde la deforestación está permitida. Uh-huh. Porque cuando se hace el ordenamiento territorial del bosque nativo, que se categoriza en 3 categorías de conservación, que ustedes han visto ahí el cuadrito que yo les mandé, que es categoría roja, en la cual no se puede hacer ninguna alteración antrópica, quiere decir que es un bosque que está con urgencia de cuidado y que no se puede tocar. La categoría amarilla, en donde sí se puede llegar a hacer Ahí estaba parte del audio de Pedro Becerra, analista biológico, que hace un rato se refería a esto, ¿no? Al departamento Ayacucho, en el que se ha generado el mayor índice de deforestación de la provincia. Vamos a hablar más que de la realidad que viven muchos vecinos
gente de San Luis, gente de otras provincias, sobre las causas, ¿no? De por qué llegamos a esto, teniendo en cuenta que las causas de las inundaciones son diversas, ¿no? No es lo mismo la inundación de Quines, como hablábamos antes de comenzar el programa, que la del río Conlara desbordado en estos últimos días acá en la zona. Quería arrancar preguntándote, Aníbal Cataño, ¿cuánto influye en este caso los fenómenos naturales de por sí solo y cuánto influye la mano del hombre en estos desastres? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Yo por ahí empezaría por el tema del clima. O sea, por ahí ya que empezaste con lo que decía Becerra, y indudablemente hay un cambio de clima, hay un cambio climático en el cual no se saben aún todas las consecuencias que va a haber, pero por ejemplo, nosotros acá en Sudamérica tenemos un fenómeno que se da cada 3-4 años, que se llama el Niño, que este año se daba en enero, que es un fenómeno, bueno, en el cual todos conocemos la corriente Humboldt que corre al lado de las costas del Pacífico, Perú, Chile, Ecuador, que cuando no vienen desde Australia, quedan las aguas cálidas, ese aire húmedo entra al continente y genera alteraciones climáticas en Paraguay, sur de Brasil, Bolivia y norte de Argentina. Este año en todos los portales de agricultura estaban anunciados desde diciembre este fenómeno y que iba a haber grandes lluvias para todos los productores. O sea, los productores que consultan esos portales sabían que iba a haber grandes lluvias y que iban a superar en un día los 150 milímetros en algunos casos. O sea, se sabía el tema de que iba a haber grandes tormentas por este fenómeno y por el cambio de clima, que antes los ciclos del Niño eran más chicos, ahora se están dando medio alterados. Pero bueno, este año lo tuvimos. Esa es una de las razones por la cual íbamos a tener las tormentas. Y estas tormentas existieron en otras épocas, son cíclicas, ya hemos tenido históricamente en Córdoba, ha habido hace 100 años, hace 60 años, hace 40, hace 10, 15, ha habido lluvias de esta manera. El tema es que los ciclos son más cortos, se están dando más seguidas. Acá hemos tenido lluvias muy grandes también en San Luis. El tema es que los ciclos se están dando más cortos. Y aparte hay una diferencia en este momento, que ahí sí entra el otro tema, que es la acción del hombre. En esas épocas los ríos y los arroyos, al darse estas situaciones climáticas, estos fenómenos naturales, tenían su cauce. Tenían su cauce natural, el de siempre, el que uno ve, tenían su cauce de inundación cada 10, 15, 20 años y tenían su cauce de inundación ya extrema cada 50 años, por ahí 100, por decir un número. El tema es que el hombre en los últimos años ha ido alterando la naturaleza y ha ido construyendo en esos lugares donde antes era lugar de inundación. Y ahí es donde aparece lo que la gente menciona, el desastre natural, que en realidad no se concibe la palabra desastre natural. El otro día lo hablábamos con Alejandro eso casualmente, que el desastre natural no existe, sino que son fenómenos naturales en los cuales el hombre aparece en el medio o ha alterado algo de la naturaleza y influye. Mario Nicoletti, en muchos de estos lugares antes no se inundaban. ¿Cuál es el impacto real de la deforestación? ¿Cuánto influye la mano del hombre? Y desde el punto de vista pragmático, práctico, ¿estamos a tiempo de frenar algo de esto? Evidentemente que en cada geografía es una cuestión muy particular. Y Becerra un poco comentaba todo esto. Es decir, cómo funciona un suelo desnudo y cómo funciona otro que se encuentra con una comunidad, con un bosque y con todas sus partes. Yo creo que planteando y siguiendo lo que plantea aquí Aníbal, es justamente estas modificaciones que hacemos nosotros sin planificarlas, sin estudiarlas, y muchas veces regida por cuestiones netamente políticas. Muchas veces se regida por cuestiones políticas. Por eso, es lindo por ahí citar, para que la charla llegue bien llena al oyente, situaciones particulares de la región. Por ejemplo, en la década del 90 se planteó hacer un barrio en las márgenes nortes
Sí, margen norte sería la derecha, estamos hablando de la casa del sur, y del arroyo el Tigre. En esa oportunidad yo era concejal. Justamente con algunos asesoramientos, Strelin estaba entre ellos, se planteaba el hecho de que debías tener un estudio profundo, serio y demás cuando se tendrían que generar estas transformaciones. Bueno, perfecto, desde el Consejo elegimos no al Ejecutivo. Hágase los estudios que corresponda y desaliéntese el hecho de generar esto. El barrio 70 viviendas. Estamos hablando del barrio 70 viviendas. El barrio 70 viviendas con vueltas y demás se hizo. Justo arriba del barrio 70 viviendas del Arroyo del Tigre hace un codo. Esto tiene que dejar un poco la idea del asunto. Es decir, lo que estamos hablando desde el punto de vista técnico aplicado a la realidad. Es decir, en aquel momento lo advertimos. Hubo un movimiento de vecinos que planteaban este asunto. Se movilizaron. Se hizo una reunión, en aquel momento existía el bowling y demás. Ahí nos juntamos y planteamos este asunto de no generar alteraciones o emplazamientos urbanos en las márgenes de los arroyos, y máximo en este lado, que había sido medido y que la margen norte estaba por debajo, la margen sur estaba el cementerio. Planteamos esto para ver cómo se visualiza esto. Vos hiciste recién un panorama donde hablaba de la inconsciencia del ser humano, pero fundamentalmente cuando estamos haciendo cosas sin estudiarlas previamente. Bueno, el tiempo pasó y no solamente se hizo el barrio 70 viviendas, sino que se aprobó en la gestión siguiente, por supuesto con todos los reclamos y demás de instituciones ambientalistas. Vuelvo a estar en el Consejo nuevamente y que eso generó todo un proceso político que todos se acordarán. Como concejal. Como concejal. En 2005 nuevamente, porque se autorizó, pero no solamente ya el barrio 70, entre el 70 y el Arroyo del Tigre, que todos podemos observar ese barrio. Entonces, ¿qué pasa en el futuro si se desborda el Tigre? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el asunto? Ese intendente que hoy está en una actividad legislativa está en otro asunto. Se desvincula el asunto. Pasa a estar el intendente de turno con todas las planteos de regalía, de tratar de ver las ayudas y la solidaridad del pueblo y demás por algo que se hizo inconscientemente e irresponsablemente en aquella oportunidad. Ahora más adelante vamos a hablar qué podría suceder en la Villa de Merlo, cuáles son las zonas potencialmente más inundables, si se puede decir, si en estos lugares contamos con algún plan de contingencia, como lo que sucedió en Concarán, más de 1.800 evacuados, la FINUR que continúa literalmente inundada al momento, pero quiero hablar con el ingeniero Strelin, que en algunas oportunidades ha trabajado también de manera tercerizada para San Luis Agua y es un gran conocedor de la cuenca del sistema del río Conlara, para entender qué pasó, porque Strelin, hoy a la mañana los vecinos de Luján, una de las zonas más afectadas, ahí muy cerquita de Quines, por ejemplo, los vecinos que viven en las márgenes del río no querían regresar a sus viviendas por estos rumores que había de la supuesta fisura de los diques, ¿no? Justamente por toda la potencia del agua. ¿Estamos seguros en este tema? Buenas noches. Buenas noches. Mira, creo que alguna razón tiene ese temor de los vecinos, sobre todo en los diques donde el agua supera lo que se llama el coronamiento del dique, donde el vertedero es, digamos, sobrepasado en cuanto a la capacidad de evacuar. Uh-huh. Y lamentablemente varios de los diques demostraron no haber sido calculados para el nivel de precipitaciones que tuvimos. Antes de seguir con esto, quiero marcar que el nivel de precipitaciones que hemos tenido, que es históricamente bastante importante, la gente lo atribuye, sobre todo los políticos, los que están en el mando, lo atribuyen al cambio climático, pero nunca hablan de la deforestación, ¿no es cierto? El que está convencido de la deforestación como una de las causas es el habitante. Ya el habitante sabe, eso lo he escuchado decir a muchas personas entrevistadas. Ahora, también es un error
a la dicotomía entre cambio climático y deforestación, porque en realidad es la misma cosa. El cambio climático tiene como una de las principales causas la deforestación. Quiere decir que cuando estamos haciendo la alternativa cambio climático, deforestación, como dos alternativas distintas, en realidad estamos equivocados. Estamos hablando de la misma cosa. Bueno, dicho esto, la suerte que tuvimos es que la mayoría de los diques, por más que no habían sido calculados para semejante evento, están enclavados en roca, están enclavados entre cerros. Entonces, cuando el agua desborda, por más que no va por las zonas previstas al efecto que son los vertederos, la erosión que puede producir sobre el coronamiento del dique, que ese es el riesgo más grande, es mínima, sobre todo si el tiempo que transcurre esa erosión es poco, ¿no? En el dique La Huertita ocurrió eso, pero estuvo durante 2 horas desbordando a lo largo de todo el frente del dique, no solamente por el vertedero, y con un nivel de casi 2 metros encima del coronamiento. Eso equivale a aproximadamente unos 700 metros cúbicos por segundo. Gracias a Dios el dique San Felipe estaba mejor calculado. No tuvo ese problema de desbordar por sobre el coronamiento. El vertedero incluso tenía un cierto margen, todavía le faltaba 1 metro para llegar al coronamiento. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque el dique San Felipe tiene márgenes mucho más blandas, llamémoslo así, o sea, mucho más fácil de ser erosionada. Cuando un dique es sobrepasado y el agua empieza a erosionar donde no debe erosionar, eso rápidamente produce un socavón y toda el agua del dique erosiona eso y desagua todo el dique a través de ese socavón. Eso es gravísimo. Por eso es tan importante que el dique esté bien calculado. Y ahora viene la cuestión más importante. En la provincia no hay buenos registros pluviométricos y menos aún registros hidrológicos. Eso significa que las obras hidráulicas nunca pueden ser calculadas correctamente. Para que lo entienda la gente en su casa, estudios pluviométricos. O sea, de lluvias. De lluvia. Los registros de lluvias son muy puntuales en zonas, digamos, solo habitables. No están en las zonas donde están las cuencas. Ahí es donde tienen que estar los pluviómetros. Cuando el convenio argentino-alemán en el año 70 y pico hizo los únicos trabajos correctamente hechos en esta provincia, se sembraron de pluviómetros toda la cumbre de la Sierra de los Comechingones. Entonces teníamos una noción real de cuánto llovía en el lugar donde era la colectora, la zona colectora de las aguas, ¿no? Donde era la cabecera de cuenca. Le pregunto a los tres, empezando por Strelin, ¿ustedes consideran que estos fenómenos, como se dice, llegaron para quedarse? Porque me imagino que en estas zonas, hoy por hoy, caen 2 gotas y la gente está con el corazón en la boca pensando que le puede llegar a suceder lo mismo. ¿Strelin? Yo siempre sostuve que va a llegar un momento donde la hectárea de bosque desmontado la vamos a medir en vidas humanas. Es muy fuerte lo que decís. Pero es cierto. La hectárea de bosque desmontado la vamos a medir en vidas humanas. Todavía la gente no lo ha captado, no lo ha dimensionado de esa manera. Pero vamos camino a que pase eso. Aníbal Cataño. Sí, el fenómeno llegó para quedarse, no va a ser siempre expresado de la misma manera. Sigue incrementándose el desmonte y principalmente se sigue incrementando el desbalanceo entre cantidad de bosque y monte nativo que hay y cantidad de población y cantidad de consumo. O sea, se sigue achicando. Mira, así como ejemplo, en la Argentina hace 100 años tenías 3 o 4 hectáreas de bosque nativo por habitante. Hoy tenemos 0,8 hectáreas de bosque nativo por habitante. O sea, se sigue achicando la cantidad de hectáreas de bosque por habitante. Por lo tanto, el fenómeno del cambio de clima vino para quedarse, pero nunca vamos a saber del todo, la ciencia cierta,
porque son muchos los factores que influyen, cuáles van a ser las consecuencias, porque nosotros ahora estamos atravesando una etapa por ahí, podríamos llamarle, de hacernos subtropicales, tropicales. Nuestro monte no va a soportar tampoco ese tipo de clima, demasiada agua, van a empezar, con el desmonte empiezan las especies invasoras, que les hace muy bien, es lo que va a pasar en el sur, ahora saliendo del tema, pero tiene que ver, va a pasar en el sur con los incendios también, y indudablemente se va a incrementar por ahí dentro de 20 o 30 años, así hablando azarosamente, por ahí nos volvemos desérticos, pero estas situaciones vinieron para quedarse y para quedarse todas las cosas raras que pueden llegar a pasar. Ingeniero Mario Nicoletti, ¿tu opinión? Si esto vino para quedarse, evidentemente que uno lo que hace, echa mano, es la estadística, qué está pasando en el mundo. Y evidentemente ser necio, realmente no aceptar lo que está sucediendo. Por otro lado, vemos una foto aérea, no satelital, de la Villa de Merlo, de hace 20 años atrás, y vemos ahora la misma foto aérea y no tiene nada que ver. Es decir, el desmonte que se ha hecho ha sido espantoso. Y el valle, ¿no? Y el valle, claro, y uno que acá lo ve. Y me acuerdo de aquella oportunidad, Alejandro, cuando estamos en aire, que veíamos con la Creu, ya fallecido, y decimos, esa zona corre peligro, antes que se asentara Cresud y todos estos emprendimientos agropecuarios, esa corre peligro que lamentablemente se desmonte, uno de los últimos relictos del Garrobal y demás que tiene esta región. Bueno, sucedió. Evidentemente que tiene que haber una consecuencia por lo que nosotros hacemos. Becerra y bueno, Alejandro y demás que están en este asunto constantemente pregonan cuestiones tan sencillas como explicarle a cualquier persona el efecto de qué pasa con la erosión arriba de la alfombra que hablaba de o la feria de ciencia que tanto demuestran los chicos, cuando un suelo está desnudo, cuando un suelo tiene ciertas coberturas, cómo va arrastrando el suelo y todos los efectos. Entonces, hoy yo creo, y lo lamentable de esto, Gerardo, es que esto sucede 2 o 3 días más, como un mundial. Después pasa de vigencia. Todo esto que está pasando son 2, 3, 4, 5 días, una semana. La otra semana, no sé cuál será el problema, si un incendio, lo que sea, no sé qué será. Pero lamentablemente el cerebro va consumiendo toda esta información por un rato. Por un rato, lamentablemente. Y esto es grave y duele. La conciencia del ser humano, o no la conciencia, el ser humano en sí está como que capta los flashes que están del día, que están en vigencia. A los 5, 10, 15, 20 días ya se acabó, ya está una situación diferente. Le pregunto a Strelin, que como decíamos recién, conoce bien la cuenca del río con Lara. A partir de este fenómeno, de esta inundación, ¿sería oportuno declarar algunas zonas inhabitables más allá de lo que significan las márgenes de los ríos? Yo hoy, si tuviera un pariente viviendo en la FINUR, estaría pensando seriamente en que se fuera de ahí, en los cajones, teniendo en cuenta que esta es una llanura, es la desembocadura del río, ¿no? La zona esa es muy especial. Fíjate que la gente ahí es perjudicada por los desbordes del río, pero a su vez lo necesitan porque esos desbordes del río son los que nutren el acuífero subterráneo. No sé si se acuerdan, hace unos años atrás los cajones estaban sin agua. Todo el pueblo no tenía agua porque se había agotado el acuífero. Eso había sucedido porque hacía muchos años que el río Conlara no llegaba hasta ese lugar. Hoy está llegando, se están llenando los acuíferos subterráneos, pero bueno, la gente está acostumbrada porque me acuerdo fue hace unos 10 años más o menos, como yo era docente en la escuela de la FINUR, se inundó la escuela, se inundó el pueblo, no tanto como esta vez, lo que pasa es que esta vez ya estaba la precaución, ya estaba, digamos, el anticipo y la gente pudo hacer todo mucho más ordenadamente, el tema de la evacuación, ¿no? Yo creo que la gente medio que lo tiene asumido, además es un pueblo de gente regante, gente que vive con el agua, al lado del agua. No creo que ellos le tengan miedo al agua, además no es un agua peligrosa como la que fue la de Quines. ¿Cuál es la diferencia? La violencia, la pendiente. Nosotros tenemos ríos muy peligrosos. Acá en toda nuestra zona, en nuestro frente, tenemos arroyos. Uno de los más peligrosos es el de los Molles, lo puedo garantizar. Y tiene que ver con la gran energía cinética con la que viene el agua, ¿no?
imagínense esto, si sumamos los arroyos en Paso Grande, que es donde se juntan los arroyos de la Sierra San Luis que van al dique San Felipe, llovieron 250 milímetros, ¿no? En la zona de las chacras que nutre al dique La Huertita llovieron más de 380 milímetros. Eso dicho por pobladores, por vaquianos, no hay elementos adecuados para medirlo. Ahora, ¿qué pasa? Si sumamos la cantidad de agua que erogaron el San Felipe, La Huertita y el Luján juntos, equivale al caudal promedio del río Uruguay. No sé si el que alcanzó a ver el río Uruguay sabe que es un río muy caudaloso. Imagínense, esos 3 diques estaban erogando la misma cantidad de agua que el río Uruguay. Una cantidad impresionante de agua, por supuesto, en el transcurso de unas pocas horas. Pero eso es una potencia tan grande. Ahora, el río Conlara, gracias a Dios, tiene muy poca pendiente. Ahora, el problema del río Conlara es todo el desastre que producen las vías de comunicación, porque lo que se desparrama el río Conlara, todos esos bañados que genera, afectan la Ruta 20 y van todo a lo largo de la Ruta 20 hasta Quines, ¿no? La zona a lo largo se va a beneficiar. Ahora, volviendo a este mapa del peligro, Sí. ¿no? De las zonas de riesgo, quién sabe les parece ingenua la pregunta, pero ¿qué responsabilidad tiene el Estado municipal, el Estado provincial para con la gente que habita en estas zonas? Primero, poder medir lo que en Córdoba sucede, que son los preavisos, no recuerdo ahora bien cómo se llama el sistema de alertas, ¿no es cierto? Se hacen debido a que tienen todo unos sistemas de pluviógrafos que están instalados y conectados a través de radio, conectados a través de sistemas inalámbricos. Entonces hay alertas tempranas, hay gente que está encargada de avisar a la población midiendo en las cuencas altas la cantidad de precipitaciones que hay. Esta provincia en ese sentido está totalmente huérfana. Bueno, quiero pasar con esta pregunta con Aníbal, pero no puedo dejar de repreguntarte, entonces, ¿por qué sucedió lo que sucedió en Villa Allende, en Río Ceballos y en Mendiolaza, en esa zona, ¿no? Bueno, sucedió lo que sucedió, pero sin víctimas, prácticamente. 8 muertos. Sí. Comparado, o sea, yo conozco la zona porque he vivido mucho ahí. La mayoría de los muertos no son de las viviendas ribereñas. O sea, la gente de las viviendas ribereñas, a pesar de la gran violencia con la que bajó el agua, lo pudo evacuar. Los bomberos, por supuesto que hasta se ha llevado cuartel de bomberos el agua, ¿no? Pero yo creo que las zonas donde mejor funciona la alerta temprana no pasó nada, que es la zona alrededor del río San Antonio, que es el que pasa y nutre al dique San Roque, pasando por Carlos Paz, todo eso, ¿no? Esa es la zona donde está bien aceitado el sistema de alerta temprana. Alertas que acá en la provincia de San Luis, de hecho, no existen. La responsabilidad del Estado, provincial, municipal, Aníbal Cataño. Bueno, sí. Con respecto al tema de las alertas, hay una responsabilidad en determinados ríos. O sea, en un río de llanura es un poco más fácil una alerta que en el caso de Quines, o que nos pasara a nosotros, vamos a cruzar los dedos, o que nos pasara a nosotros. Tenemos una pendiente que ese caudal de agua llegaría en minutos, cuando de repente en esa zona de Córdoba, en Río Ceballos, podían tener un par de horas de la llegada del agua a determinadas poblaciones, ¿no? Y en cuanto a las responsabilidades, una es el tema histórico, el histórico de lluvias, el histórico de las cuencas, el histórico de los paleocauces, donde andaban antes los ríos, que una persona dice eso es un arroyo seco, es un río seco, y no, es un lugar por donde pasa el agua cuando hay grandes inundaciones. Esto que pasó en Concarán, por ejemplo. Son los cauces que busca el río cuando se desborda, Cuando ¿no? se desborda, exacto. Esto que pasó en Concarán, seguramente este brazo de río que se abre y cruza Concarán habrá sido un brazo del río hace 50, 100, 200 años. Y ahora o 1000, no importa, pero está el dato, porque geológicamente están los detritos
geológicamente está la forma, están geomorfológicamente, está el suelo, mostrando que ahí hubo un brazo del río. O sea, volviendo a lo que decía Mario antes y queda pendiente, o sea que hoy podría haber un brazo original de este arroyo del Tigre que atraviesa el 70 viviendas. Por supuesto. Pensé que seguía. No, acá pensaba eso. Claro, pero ahora voy a la responsabilidad. Con esos datos, como decía Mario, una persona en el año 80, 90, autoriza un plan de vivienda o firman autorizaciones para construcciones, y en el año 2020, porque esas cosas son ciclos muy grandes, esas grandes inundaciones, 2020, 2015, como está pasando ahora, hay una gran inundación y no hay culpables. Sí hay una responsabilidad, siempre hay una responsabilidad. Todas estas cosas fueron anunciadas o están los datos. Ya hemos hablado por ahí alguna vez, fueron anunciadas las inundaciones de La Plata, la inundación del 2003 de Santa Fe, las inundaciones de Misiones, cuando estaba Reutemann, las inundaciones de Misiones, del río Paraná. Las del río Paraná. Fueron todas inundaciones avisadas. Y esta de Córdoba, hay un geólogo en Córdoba en este momento, no recuerdo el apellido, porque muy parecido a Becerra y se me mezcló, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, que desde hace tiempo hizo un estudio de la zona y se lo presentó a asambleas ambientalistas del lugar, y le plantearon hace 3 años que terminaran con los desmontes en determinados lugares y determinados barrios que estaban armando y que mejoraran el sistema de alertas, porque ante una lluvia de arriba de 150 milímetros eso iba a ser un desastre. Tuvieron cerca de 300. Solo con 150 milímetros eso iba a ser un desastre. O sea que estaba avisado el gobierno de Córdoba desde hace 3 años. Por lo tanto, siempre hay una culpa. Y ahora por ahí también, para redondear la idea de la culpa, me voy a lo que decía Mario, que la gente se olvida. Hoy hablamos de esto porque pasó, porque las radios pidieron una ayuda, todo esto, la gente se movilizó, la solidaridad, todo eso. Aparecieron los políticos y los funcionarios como héroes arriba de un tractor diciendo nosotros estamos peleando, sí, son iguales que nosotros, decía la gente, cómo pelean con nosotros. Ellos son los culpables. Ellos y sus antecedentes en las mismas funciones son los culpables por no haber escuchado las señales que había desde la ciencia, vamos a decir. José Belis, ¿puede ser? Que tiene una maestría en geología de la Universidad Nacional de Córdoba, por eso te preguntaba. No es ese. No es ese el nombre. Mario, responsabilidad del Estado. Y después tengo una pregunta para los tres que pueden ir pensando, que tiene que ver con si tuviesen, en el caso de ustedes, algún tipo de responsabilidad política, ¿qué medidas aplicables, fácticas, urgentes se podrían tomar hoy, ¿no? Se podrían tomar hoy. Pero, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Bueno, yo relativizo, apoyo todo lo que estaba planteando recién Aníbal en ese análisis, pero veamos un poco más allá. La persona que llega al poder y de alguna manera esto lo plantea. A ver, supongamos a Stalin, que tuvo toda la vida dedicado a esto, a la cuenca hídrica, y que es, en ese sentido, cuando hay problemas de ese asunto, tenemos que recurrir nosotros como ambientalistas, quien sea, y otros colegas, a Stalin por el trabajo que ha hecho permanente y de tantos años en esta región. Bien, pero supongamos que Stalin llega al poder. Vamos a hacer acá una suposición. ¿Llega Stalin al poder con este planteo? Stalin va a llegar al poder con la mejora de los biomas, con la mejora de los aspectos para asegurar la estabilidad geológica, biológica de las regiones. Stalin no llega al poder. Va a llegar aquel que le va a plantear aspectos que están relacionados con grandes cambios, transformaciones visuales fundamentalmente, como luminarias, viviendas, que son necesarias cuando están bien pensadas. Otros tipos de planes, rutas y cuantas cosas más, historia faraónica, y ese va a llegar. Entonces planteemos la teoría que también hay responsabilidad sobre, y no sobre la gente, sobre la educación que tiene la gente. Entonces no se educa porque el que llega arriba no va a educar porque no hay recupero electoral. A ver si nos fijémonos qué va a pasar ahora en este próximo proceso electoral. ¿Qué va a ser lo que se va a prometer? ¿De que se va a mejorar la seguridad contra incendio de la sierra y demás? No, señores.
No va a ser eso. Vamos a prometer que le vamos a arreglar al vecino la calle del frente, que vamos a mejorar las viviendas, que van a tener aspectos que rápidamente lo puedan materializar como un beneficio rápido y que yo por eso meto el voto adentro. Por eso que esto pierde vigencia tan rápido, 3, 4, 5 días. Y con esto le doy la palabra al que me continúa. El tema del incendio. ¿Qué sucedió en la Villa de Merlo? Allá por el año 97 dijimos, necesitamos juntar dinero para que se generen políticas preventivas en Merlo. Se lograron después de luchar ¿cuántos años? Se aprobó el famoso fondo de emergencia por moción de un concejal y que después fue apoyado por la mayoría. Dijeron que la mayor parte, y me pareció bien, vaya a los bomberos. Bárbaro. Pero la prevención, hermano. La prevención, la educación ambiental. La estuvimos luchando esa prevención durante años y nunca se determinó eso. Hasta que un grupo de concejales en 2009 la derogó. Fíjense cómo funciona esto. A los 3 años teníamos 2 muertes por incendio. Y en la propia ordenanza decía para evitar problemas fatales. Es decir, que era más que eso, hermano. Estaba la ordenanza, pero eso no genera recupero en la urna. Estrelín, te vi con cara de querer agregar algo. Sí, no, yo decía... Porque te involucraron aparte. Es muy difícil que alguien que promueve, que limita los loteos llegue al poder, ¿no? Y realmente los loteos deberían ser limitados, sobre todo del punto de vista, como decía recién el conductor, del punto de vista del riesgo que pueden tener ciertos lugares. Entonces yo en mi campaña política digo, bueno, yo le voy a poner límite a los loteos, muy poca gente me va a querer, porque más de un ciudadano de Merlo tiene interés en lotear, vender, ¿no? Así que es mal visto eso de poner límite a los loteos, ¿no? Pero, volviendo a la responsabilidad del Estado, hay algo que todavía no se dijo, y es quién en el Estado debería ser el que fiscaliza toda esta cuestión de los riesgos que trae la hidrología. Y ese es San Luis Agua. Y San Luis Agua no está donde debería estar. Lamentablemente, la muestra la tenemos en el arroyo de los Molles, donde hace muchos meses se está reclamando la fiscalización, la supervisión de la extracción de áridos en un arroyo donde hay aluvio activo, y eso no ha repercutido en San Luis Agua. San Luis Agua tendría que señalar hasta dónde y dónde se pueden tocar los arroyos. Esos son riesgos como los que ocurrieron creo que fue San Carlos Minas, en Córdoba, donde se movió el arroyo, se movieron los arroyos, se hizo un trabajo de desvío de arroyos y después murió mucha gente y se arrasó con un pueblo, con un barrio del pueblo. Entonces, ¿quién es el que fiscaliza? ¿Quién es el que regula eso? Solamente San Luis Agua. No hablemos ni de minería, no hablemos ni de medio ambiente, no. Los que saben son los que están relacionados con la hidrología, geohidrólogos y todo eso, ¿no? Y esa gente está en San Luis Agua. Sin duda, en toda esta cuestión hay responsabilidades compartidas, ¿no? Ministerio de Medio Ambiente, Dirección de Minería, San Luis Agua. Hablamos de la problemática en general. Ahora, sin buscar ese voto del que hablaba hace un rato Mario Nicoletti, pensemos en algunas medidas urgentes relacionadas con este tema. Una de ellas es limitar los loteos. ¿Qué más se les ocurre? Más que limitar, yo haría la zonificación. O sea, acá no es cuestión de cortarle la posibilidad de trabajo a nadie, ni siquiera a las ripieras. Lo que pasa es que tienen que ser supervisados. Y la zonificación no está hecha con el criterio del riesgo del aluvión. Esa zonificación todavía la debemos a Merlo, porque si no, no se podría concebir que estén urbanizadas las márgenes del arroyo del Sonso como están urbanizadas. O sea, Merlo todavía debería tener un plano rector de zonas de riesgo, donde el que compra o vende realmente lo hace a cargo y a conciencia propia, ¿no? Y donde es punible después de ser señalada las zonas de riesgo, es punible el que haya vendido o haya puesto en un loteo esa zona peligrosa. Aníbal, ¿qué medidas tomarías?
Y bueno, medidas locales acá en Merlo, o estamos hablando de la provincia o estamos hablando en general, porque las soluciones son globales. No, seguro. Hay soluciones Igual locales y hay soluciones globales, porque de repente, soluciones en Quines. En Quines se ha construido en lugares donde no se podía construir, se ha loteado, o sea, estoy de acuerdo en eso, sería lo que él propone. Hay lugares donde no se puede lotear, se ha construido. En Quines haces 200, 300 metros de las últimas casas y tenés los círculos de siembra, hay un desmonte impresionante, tenés cientos más que acá en el valle, inclusive, círculos de siembra, los pivot. Que eso trae otro problema que no lo mencionamos, pero lo voy a mencionar, que es toda esta inundación ha arrastrado toneladas de agroquímicos que estaban en los suelos. Y eso ha ido en las aguas que van en los arroyos, en los ríos, y están en los niveles freáticos también. O sea, tenemos en la provincia cantidades de agroquímicos en los niveles freáticos en este momento, que es otro tema, pero que es importante también. Así que, por un lado, parar con todos los desmontes en esas zonas. El río Conlara, a todo su largo, desde donde nace en el Tomolasta hasta donde muere allá en Los Bañados, cerca de la Finur, se ha desmontado muchísimo en las márgenes, que eso también ha dejado de absorber agua. El agua sigue corriendo, corre más fuerte. Así que una es frenar con los desmontes en general, otra es rever dónde se han dado los permisos de construcción. Uno de los barrios nuevos, es increíble, pero uno de los barrios nuevos en Concarán fue inundado. O sea, hay estudios, dos barrios. Hay estudios altimétricos, que las primeras aguas que entraron lo inundaron. Uh-huh. O sea, en realidad hay una falta de seriedad absoluta. El barrio Ate y los barrios nuevos quedaron totalmente devastados. Hay una falta de seriedad absoluta. Total, sí. Acá y en todos lados se tendría que decir, por un año, como están proponiendo en Córdoba, se para absolutamente todo y estudiamos y vemos dónde se ha construido, porque si no cuesta vidas. Mario, ponías cara de que coincidís con todo esto y seguramente querés agregar algo más. Me quedé pensando con este tema de la irresponsabilidad de los barrios y me acordaba que como técnica, como una estrategia, nos metían a las mismas gente que eran adjudicatarias de la casa para que vayan al consejo para prácticamente ladrar a unos pobres. Para la gente no era que la gente estaba malintencionada, además eran movilizados por algunos punteros políticos, entonces allá nos... Evidentemente, como nos presionaban para que se dejaran de joder, que eran términos más o menos que se utilizaban en ese momento, que dejen que tengamos una vivienda porque pagamos, o sea, tiraban el asunto hacia un plano nada que ver de humanidad y demás, y quedamos nosotros como una situación que era una estrategia típica que se usa en cualquier rincón del mundo. Como cuando se enfrenta a padres y docentes, el mismo estado. Así es. En una oportunidad, y esto puede resumir la pregunta tuya, el Consejo Deliberante dice, no tenemos fondos como para pagarle los honorarios a un profesional, ya sea en el ámbito de la salud, en el ámbito de, por ejemplo, de esto de los recursos naturales, de la cuestión de legal. También aparecen estos asuntos en la cuestión legal y demás. Entonces propuse en el año 94 a los concejales, dejemos una parte de la dieta. Salió como una resolución, ¿no? Una ordenanza. Dejemos parte de la dieta para pagar asesoramiento, porque si estamos aquí y no sabemos porque no conocemos el asunto y los profesionales no están dispuestos a trabajar gratis, entonces asignemos presupuesto, pero no hay presupuesto. Pongámoslo de la dieta, amigo, si no estamos pintados. Estamos pintados. Levantamos la mano y no sabemos lo que queremos. Entonces está pasando eso. Lo volví a plantear en una banca del vecino y esto pasa en todo, porque estamos hablando de una situación muy puntual como es Merlo. Pero esto se repite en todas las comunidades. Es decir, posiblemente las soluciones parten de los ámbitos legislativos. Deciden sin asesoramiento técnico profesional los que no tienen conocimiento. Porque no es negocio político asignarle presupuesto a la consulta, al asesoramiento. Al asesoramiento. No tiene recupero político eso. Entonces, lamentablemente, pongámoslo de nuestras dietas. Seguramente esto frene también muchos negocios. Así el es. asesoramiento técnico. Yo creo que el ejemplo, Gerardo, te puede quedar claro. Bien, quería cerrar, tenemos 3 minutos para un tema muy importante. Preguntarles, Mario es un gran conocedor también de toda la zona de Merlo. ¿Qué sucedería acá si llueven 100 milímetros en 45 minutos? Si contamos con algún plan de contingencia en algún caso similar, y qué zonas considerás que son las potencialmente más
inundables si algo parecido sucediera en Merlo? Con Sterling el frente no me animo a hablar, hermano. Se lo doy a Sterling, que ha estado siempre en este asunto. Hay un tema que hay que saber. Hay un factor muy importante de aleatoriedad, o sea, de imprevisibilidad en el recorrido que van a tener los arroyos. Porque el arroyo, cuando avanza con todo ese material que va trayendo, va obstaculizando su propio recorrido, y entonces se pueden producir desvíos imprevistos. El arroyo hace como un dique de material adelante y agarra o para la derecha o para la izquierda, y puede embocar una calle, puede embocar un viejo cauce. Entonces, para empezar, habría que tener un estudio planialtimétrico, topográfico, hecho por geólogos, hecho por geohidrólogos, para poder vaticinar algo. Pero yo diría que hay una zona muy peligrosa que es la zona de los Nogales. ¿Por qué? Porque es una zona donde hay muchas vertientes, en tipo pantanosa, con gran pendiente, está colgando eso. Si llega a haber una lluvia de 200, 300 milímetros, puede producir una especie de... o sea, desprendimiento de gran cantidad de barro y piedras de esa zona pantanosa. Una especie de alud. Una luz de barro, sí señor. Y eso convergería hacia la zona del Arroyo El Sonso. O sea, tendría esa dirección. Y todo el frente de los Dos Venados está siendo edificado, está siendo horadado. Hay gente que ha hecho para ampliar espacios, cavado en el cerro. Toda esa zona es muy peligrosa porque las cuencas son enormes y nunca acá todavía ha habido precipitaciones del orden de más de los 100 milímetros en pocas horas. Así que ni siquiera sabemos lo que podría llegar a pasar. Si a nosotros nos pasara lo que pasó en Villa Allende, lo que pasó en Unquillo, en Córdoba, 200, 300 milímetros, hay sectores del Piedra Blanca que desaparecerían. Tengan en cuenta que a lo largo de las orillas del Piedra Blanca hay paleocauces que directamente han desaparecido abajo de casas. Todas esas zonas que se ven muy húmedas, donde hay hermosos parques, son zonas que alguna vez fueron arroyos y tienen humedad abajo, por eso son tan productivas en cuanto a parques, ¿no? No quiero pensar lo que pasaría si tuviéramos 300 milímetros, 200 milímetros de precipitación acá arriba en la sierra. Sería terrible. Aníbal Cataño, para cerrar. Sí, es una pregunta difícil porque, bueno, coincido con Alejandro, es que es imprevisible lo que puede pasar. Vos podés llegar a tener de repente, ahí donde decía Alejandro, en el arroyo de Piedra Blanca, que tiene unas cuantas curvas. En esas curvas puede llegar el material que va arrastrando el agua con la fuerza, puede llegar a ir tapando y seguir derecho. Abajo de Pasos Malos pega una curva bastante pronunciada, podría seguir hacia abajo, hacia la zona de Pantanillo. Habría que ver imágenes satelitales para ver la altimetría del lugar, los caudales que podrían llegar y los que podrían llegar a desagotar también. Recordemos que acá hubo una inundación en el centro de Merlo, hace unos 40 años, Mario por ahí me va a decir cuándo fue bien, que me han contado algunos lugareños, y que cruzó el centro de la plaza, por la calle Videla, y inundó casas. Y bueno, son cosas que con estas pendientes no sabes, porque aparte se ha ido construyendo. Hace muchos años y con mucho menos construido. Por eso mismo, y se ha ido construyendo, entonces el agua va a ir tomando, se han secado, se han tapado acequias que eran desagotes también, que eso es muy importante tenerlo en cuenta, y aparte en aquellas épocas se producían, había viñedos, había producciones frutales, o sea que el agua se utilizaba, ahora el agua corre, está todo pavimentado, es una autopista para el agua. Mario, nos quedan 30 segundos para algo tan importante. No, lo heroico aquí es hablar de incendio cuando hay inundaciones.
Lo heroico es mantener todas estas políticas, digamos, de concientización, educación ambiental cuando no está el fenómeno. Ahora es fácil, porque están todos preocupados, sensibles y cuántas cosas más, y entonces es fácil plantear esto. El asunto es destinarle presupuesto de estas características. Los técnicos aparecen, queremos los mejores técnicos para que hagan un estudio de Merlo, van a estar presentes. Lo que tiene que haber decisión política para que destinen presupuesto para ese fin, pero no en la época que ya sucedieron, que salimos volando en un avión y la inventando, o estamos jugando, o estamos apagando el fuego el concejal o el intendente o el gobernador junto al resto de la gente, o pedimos recompensa a quien prendió en un lugar determinado. Eso no sirve, eso es utilizar la gente para estas situaciones que hablamos anteriormente. O sea, sencillamente acá la solución es mantener políticas de educación ambiental pagada como corresponde, gráficas, radiales, televisivas, en toda la provincia y cada uno de los municipios durante todo el año. Muchísimas gracias, Mario Nicoletti. Alejandro, te quedó 10 segundos. A las políticas habría que agregar que funcionen aquellos estamentos que tienen que estar en el control y en la fiscalización. Tienen que funcionar y tienen que tener presencia acá. Eso es importantísimo. Gracias a los tres, ingeniero Alejandro Strelin, ingeniero Mario Nicoletti, Aníbal Cataño, muchas gracias. Nos despedimos después de la pausa para seguir andando con Miguel Isleño. Quédate en Identia con programación en vivo todavía. Chau, chau.